Con las actividades de la Feria del Libro, en la que venimos combinando presencia de escritores importantes en la ciudad con presentaciones de libros como el de hoy, un libro que combina creación literaria y rigor histórico. Por lo tanto, una buena propuesta para aprender historia. Pues toda esa historia quizá ha quedado en los libros, como digo, de historia un poco. He escrito un libro de historia y sobre navegantes y sobre uno de los grandes viajes de ultramar. Y para más, que es Marilo Posar, que casi no hace falta presentarla en Marbella, puesto que viene habitualmente y porque además es hija de una de las personas que más queremos en Marbella. Siempre irá unido a la historia de esta ciudad, puesto que a él se debe uno de los grandes descubrimientos, que es el de la villa romana de Marbella. Siempre le tenemos en el corazón y siempre es un gusto que pase por Marbella y desde luego que parte de su familia también esté aquí. Marilo Posar es una gran historiadora y activa además, y bueno, pues yo le agradezco muchísimo que esté aquí esta tarde para hacer mejor esta presentación del libro de Montserrat. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar esta presentación del libro de Montserrat Claros, que es una noticia a finales del siglo XVIII. El siglo XVIII en España es el siglo de la Ilustración por excelencia. Ilustrar significa iluminar, de todo explicar los conocimientos a través de la razón. Estas que tuvieron lugar durante el siglo XV y en el siglo XVI, porque ahora no se trata de conquistar territorios, sino que se trata de analizar y de realizar una serie de estudios serios y rigurosos de carácter científico. El objetivo será corregir la latitud y la longitud, levantar nuevas cartas geográficas y además pues, va a tener un gran auge todo lo relacionado con la etnografía, porque interesa sobre todo pues, conocer los pueblos de los que ya poseemos, es un filósofo. Y cuando llega de un viaje alrededor del mundo, a bordo de la fragata Astrea, un viaje que ha durado 21 meses, un viaje que ha recorrido todo el mundo, trae una idea que quiere poner en práctica. Él quiere llevar a cabo una expedición científica y política alrededor del mundo. Sería ahí y no sirve ningún navío. De hecho, van a construir en los astilleros de la Carraca de San Fernando, van a construir 2 corbetas especialmente para llevar a cabo esta expedición. Al principio pensaron en ponerle el nombre de Santa Justa y Santa Rufina, pero luego decidieron ponerle el nombre de las de Puig, atrevida y descubierta. ¿De dónde salió tanto dinero para la financiación? Ahora que hablamos actualmente de dinero, ¿de dónde salió tantísimo dinero para llevar a cabo esta expedición a todo lo largo y ancho de este mundo? Pues tendríamos que preguntárselo al director del Banco de San Carlos, que sería el actual director del Banco de España, porque realmente no lo sabemos. El caso es que 15 días antes ha estallado la Revolución Francesa, pero ellos no lo saben, no llegan las noticias como ahora en la actualidad. Y volverán el 21 de septiembre de 1794, Asia y Oceanía. Cuando vuelvan, ya no está Carlos III, porque ha muerto un poco antes de iniciarse la explicar de los excelentes resultados de manera muy positiva, porque teme que Alejandro Malaspina, que es un marino con una gran experiencia, con un renombre quizá el mejor de la época, pues teme que le pueda hacer sombra dentro de la política. A mí me gustaría, de su faceta como profesora, pues ¿qué es lo que te lleva a iniciar esta carrera ahora como novelista? Bueno, buenas tardes a todos. Yo, francamente, mi carrera como novelista la suscita, o sea, el interés por Malaspina. Yo solamente tengo una novela escrita antes que de la Biblioteca del Capitán. No he tenido la suerte de ser editada todavía, pero digamos que el impulso y
las ganas de escribir sobre este episodio naval realmente la suscitó, como ya digo, el personaje real de Alejandro Malaspina, que me parece apasionante la aventura que llevó a cabo, ¿no? Es decir, como bien ha dicho la historiadora Mariló Posar y doña Carmen, en fin, estamos ante una de las grandes proezas de la humanidad de aquella época, no solamente subir a la luna, atravesar los océanos sin GPS y sin telégrafo y sin teléfonos móviles, era una proeza tan grande como lo que ha hecho hoy en la nave esta Marte, que me parece una Curiosity, ¿verdad? Pues eran proezas de ese estilo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que haya sido Cook, James Cook, el gran protagonista del siglo XVIII, porque, como ya he dicho en algunas ocasiones, la literatura y la cinematografía anglosajona ha hecho muy bien su trabajo de difusión, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ahí un nicho un poco vacío que de Libro Tremens, que esta editorial, pues no sé, está completando, pues dándonos lugar a los escritores noveles, no se atreven los escritores noveles que tenemos interés sobre esas grandes proezas españolas, que no son siempre, pues no sé, extranjeras, o bien belgas, o francesas, americanas, o inglesas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, básicamente el interés por escribir fue la pasión por el personaje, pues básicamente. Sí. Bueno, yo también, la documentación que has manejado es excelente y la descripción que haces de la corbeta pues es fantástica, vamos, uno le da la sensación que está viendo todas las dependencias por las que se van moviendo los personajes, ¿no? ¿Tú cómo has conseguido pues realizar esta descripción tan detallada de la corbeta? Pues yo me planteé que si tenía que hacer una novela en la que durante 5 años tenían que viajar 200 personas, 100 personas en una corbeta y otras 100 en la otra, yo tenía que tener escenarios. Entonces no me valía pues saber que había camarotes o que había sentinas o que había cubierta de botes, tenía que saber algo más, ¿no? Entonces yo en la bibliografía que he manejado básicamente está toda sacada de los fondos del Museo Naval de Madrid y del Museo de América también de Madrid. En el Museo de América de Madrid descubrí que había una lámina, no sé si... ¡Ay, está aquí! Genial. Esta lámina me la envió una de las restauradoras del Museo de América, doña Encarnación Hidalgo. Firmaron una serie de papeles para investigadores y tal. Y esta lámina aparecía en libros, pero o sea, lo que es toda la nomenclatura y tal era imposible de leer, ni lupas, ni escaneándola, haciéndola más grande, era imposible. Entonces escribí a esta señora, me atendió con muchísima amabilidad y me la envió. Me envió un facsímil, obviamente, ¿no? Entonces, ya cuando yo vi aquello, es que era increíble porque, si ustedes se dan cuenta, está todo pormenorizado, es decir, está descrito para qué se ven esas puertecitas tan misteriosas que son los gabinetes, y primero son los camarotes de los oficiales, ¿verdad? Los 5 primeros. Los 5, o sea, hay 4 puertas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues las 5 puertecitas de estas de la popa, esas 5 son gabinetes de trabajo de los científicos y de los pintores. Los pintores que eran básicamente los periodistas gráficos de la expedición, porque no había fotografía, tal, pues la gente se dedicaba a dibujar y pintar, ¿no? Está el gabinete de dibujo y también está la número A, es esa, o sea, la letra esa que está aquí en popa. Ahí estaba ubicada la biblioteca y también el camarote de Malaspina. O sea, todo esto y muchísimos más detalles, ¿no? Porque si ven es que es una panzada de leer y de distribuir pormenorizadamente toda la corbeta. Pues cuando ya tuve eso claro, estudiando bien cuál era el espacio y tal, obviamente los personajes ya se movían como Pedro por su casa, básicamente, porque yo tenía lo que había que tener, o sea, el escenario bien definido. Estas expediciones, que hemos dicho que principalmente pues, la de Alejandro Malaspina fue costosísima. Además, dijéramos que la oficialidad que va
pues es muy especializada. En estas expediciones van geógrafos, hidrógrafos, botánicos, naturalistas, van los pintores, como ya he señalado antes. Aquí tenemos pues, a Alejandro Malaspina y a José Bustamante, que son los que demandan la descubierta y la atrevida respectivamente. Tú haces una gran diferencia, vamos, en tu novela, y puedes sacar el máximo rendimiento posible para España. Y luego, por otro lado, está la marinería, también con toda su... Pues, como tú dices, los oficiales eran fácil, ¿no? Porque está Malaspina en la atrevida, comandaba la atrevida, Malaspina comandaba la descubierta y José Bustamante comandaba la atrevida. Eso era fácil. Luego estaban en cada corbeta subordinados ciertos oficiales, capitanes de navío también, que eran ineludibles, ¿no? Por ejemplo, la descubierta, uno de los oficiales que también en algunos casos aparecen en la novela como personajes secundarios. Pero como tú bien dices, Mariló, ¿por qué se selecciona? Bueno, pues, los oficiales eran ineludibles, ¿no? Y algunos, y por supuesto, naturalistas como Pineda o los pintores. Y lo pasó muy mal para llegar a incorporarse a la expedición. Pero es que todos ellos merecen una novela, de verdad, todos ellos. Aquí está el viaje, ¿verdad? El viaje, bueno, como muy bien ha dicho Mariló, pues salieron de Cádiz una mañana de julio, el 30 de julio, ¿verdad? 30 de julio de 1769, y evidentemente todavía no existía el canal de Panamá, o sea que bajaron. Y al llegar a Acapulco, de alguna manera, desde la metrópolis de Madrid, llegaron unas noticias que iban a cambiar el curso del viaje preestablecido. No voy a contar exactamente en qué consistían esas órdenes, pero llevaron a la expedición hasta Alaska. El sitio, un personaje más, porque es curioso lo que ocurre, ¿no? Pero me gustó mucho tener esta fotografía porque yo la he visto en el Museo Naval y realmente emociona mucho saber que Felipe Bauzá, que era el jefe de cartografía de la expedición, era el jefe de los pintores y el que de alguna manera programaba la cartera. Allí podía caber toda la flota de la Armada Española para un posible despliegue. No sé, le llamó la atención ese puerto, ¿verdad?, para resguardo de toda la flota de toda la Armada Española del siglo XVIII. Era enorme, ¿no? Pero además tiene unas condiciones naturales muy buenas para la refugio. Entonces, como veis en las pinturas, el contacto con los nativos fue muy fuerte. Asistieron a fiestas suyas, el trabajo antropológico y etnográfico es enorme. De hecho, yo estoy segura, y además yo creo que lo avala muchos estudios de especialistas sobre la expedición, que Malaspina es uno de los precursores del trabajo de campo en antropología, precisamente por esa especial atención que muestra por todos los aspectos de una comunidad, ¿no? El tipo de comida, las filias, en fin, el tipo de emparentamiento, cómo se hace la guerra con otras tribus, por ejemplo, la dimensión mística, la dimensión religiosa. Todo eso lo registra escrupulosamente en sus informes Malaspina, hablando con ellos, como se hace un trabajo de campo, obviamente. Entonces, eran muy numerosos, los indios Notca eran tribus, yo qué sé, pero que podían tener en cada núcleo pues, 100 personas a lo largo de todas las costas de Vancouver. Eran muy grandes, o sea, del puerto de Desengaño. Para mí es uno de los más interesantes, pues tened en cuenta que estamos al norte de Alaska, en Alaska, con un frío de 1000 demonios, aunque es verano, y ocurren cosas que dices, bueno, ahora llevamos, ¿cómo se llama?, plumíferos, ropa, en fin, muy sofisticada, ¿no?, para que el frío no traspase y tal. En aquella época, no. O sea, en aquella época llevamos un sayo de mejor o peor paño, y a uno de los personajes de esos de la intrahistoria, de los que la historia nunca sabe nada o no quiere contar nada, en una de las documentaciones aparece algo que le ocurre a uno de esos personajes no célebres que no constan en la historia, muy interesante y muy apasionante. Y se cuenta en el episodio de Murray, el episodio de Alaska. Además hay una forma, lo hemos comentado muchas veces, una forma muy curiosa de cómo toman posesión, porque aquí están tomando posesión de ese puerto. O sea, nosotros fuimos a tomar posesión de un puerto que estaba en Alaska. O sea, es que
te pones a pensar y dices, bueno, y claro, ahora pues hay un montón de tratados que firmar y mucho protocolo y tal, y yo, si os decidís a leer la novela, veréis la forma tan curiosa que tenían los marinos de entonces de tomar posesión de un territorio. Es que es asombroso. Y aquí ocurre. En el puerto de Murray, los hielos, el glaciar, es que es muy interesante. Mirad, Sutil y Mexicana. Esto es muy curioso. Las boletas Sutil y Mexicana son boletas. Es que ocurrieron muchísimo. No voy a contar todo porque es casi la línea muy central de la novela en la segunda parte. Pero esas boletas, en principio, pues es muy interesante, pero claro, es que la novela tendría 800 páginas. 800 páginas. Esto es un puerto, otra vez una de las láminas que está dibujada y completada en función de apuntes. Si os dais cuenta, esta es una península, que ahora no lo cómo se llama, pues cuando acaba esa pequeña península hay unas islas que se llaman las Islas Aurora, que ya es latitud antártica. Y la Atrevida, comandada en este caso por Bustamante, las cartografió, llegó a cartografiarlas en la Antártida. Fueron de las primeras naves que bajaron tanto a esas latitudes. Yo siempre insisto, este tipo de láminas, ya os digo, están pintadas por los pintores que llevaban Malespina, pero casi siempre cuando son tan detalladas a posteriori. Los apuntes están todos, o casi todos, porque la obra de esta expedición está repartida por medio mundo, en Sydney, en Inglaterra, en la Royal